El primer tronco es el tronco celíaco. En realidad no es una gran arteria, sino es un botón arterial, de donde emergen tres grandes ramas. Una, la más pequeña, que se hace la curvatura menor del estómago hacia el lado izquierdo, y de ahí se va a ramificar tanto para la parte terminal del esófago y acá la curvatura menor del esófago, la coronaria estomática izquierda. Luego sale una gran rama que se va por detrás del estómago y se va a dirigir hacia el vaso. Se va a dirigir hacia el vaso, por eso que se llama esplénica. Pero en su trayecto va a dar irrigación al tigre del abdomen, que es el páncreas. Es una bacteria que se llama pancreática magna, que va al cuerpo del páncreas y a la cola. Y antes de llegar al vaso, va a dar unas ramas hacia la curva, hacia el fondo gástrico, y también una otra gran rama que se va a la curvatura mayor del estómago, que es la gastroepiploica izquierda. ¿Sí? Y recién después de dar esas ramas, llega a su destino, que es el vaso. ¿Cuál es la otra rama del tronco? Es la arteria hepática común. Hepática común. La hepática común se va a dividir primero en una rama, que generalmente esta es la primera rama que se va a entrar a la curvatura menor del estómago, que es la coronaria estomática derecha, o simplemente gástrica derecha. ¿No? De tal manera que hace anastomosis la coronaria estomática izquierda con la derecha para irrigar a la curvatura menor del estómago. Luego de ella sale una rama hacia abajo también, un tronquito, la gastroduodenal. ¿Gastro por qué? Porque va a dar esa rama que es la gastroepiploica derecha. Y como ustedes están viendo, está haciendo una anastomosis también con la otra gastroepiploica izquierda, que rama de la esplénica. La otra rama de esta rama gastroduodenal viene a ser esta, la pancreatoduodenal superior. Pancreatoduodenal superior, que se divide en dos, una anterior y otra posterior. Primera y segunda porción del duodeno, y también a la mitad de la cabeza del páncreas. Por eso se llama pancreatoduodenal. Aparte de la cabeza, la parte superior de la cabeza del páncreas, y a las dos primeras porciones del duodeno. Y recién de ahí va a surgir esta arteria que se va al hígado. ¿Y que se va al hígado cómo se llamará? Hepática. De la hepática muchas veces sale directamente una rama para la vesícula, que sería la arteria cística. Y luego va a subdividirse en dos ramas, una izquierda y una derecha. ¿Ya? Una izquierda y una derecha. Sería la hepática derecha, hepática izquierda. Y a su vez cada una de estas dos ramas se divide en dos, una lateral y otra medial. Una lateral y otra medial. Y cada una de ellas en dos, una anterior y otra posterior. De tal manera que la arteria hepática se va a subdividir en 8 ramas. Una para cada segmento hepático. Eso ya lo han visto, solamente quería traerlo como a colación, que este tronco arterial, rama de la arteria aorta, se va a encargar de irrigar a todos los órganos que están sobre este meso, ese meso que está irrigando, está nutriendo al colon transverso, eso se llama mesocolon transverso. Sobre esta parte están todos estos elementos que hemos mencionado. Está el hígado, está el vaso, está el estómago, está el esófago abdominal, está el vaso del cuello y el páncreas. ¿Ya? Una sola rama se encarga de todas las vísceras que están por encima del colon transverso.
A estos órganos se le llaman órganos supramesocólicos. Luego, debajo de eso, me voy a encargar ahora de explicarles. Hemos visto esto, voy a pasar solamente porque ya lo han visto. Ahora, esta es mi función ahora. ¿Ya? Vamos a ver el intestino delgado, el intestino grueso, y posteriormente vamos a ver por el que está detrás del peritoneo. ¿Sí? Vamos a encargarnos ahora de la parte, los órganos inframesocólicos, debajo del colon transverso. ¿A qué elementos vamos a estudiar? Vamos a estudiar al duodeno, que es dos partes, y luego al yeyuno e ilio. Como intestino delgado, es una gran, disculpen la expresión, como una gran manguera, pero flexible, que tiene muchas sinuosidades, ¿ya? Y que tiene una tremenda diferencia: el duodeno, el yeyuno y el ilio. El duodeno, 4 porciones. La primera, que es el bulbo duodenal, también lo han visto, el descendente, el transverso y el ascendente. Es como una C un poco así, es torcida, una C mayúscula torcida, ¿sí? Primera, segunda, tercera. Va y vuelve. Primero sales a la derecha, baja, se va hacia afuera, hacia adentro y sube. Duodeno, 12 dedos, más o menos 20 a 25 centímetros de longitud total. Ahí están sus porciones: el bulbo, el descendente, horizontal, ascendente. ¿Cuál de estas es la más importante? La segunda, la que recibe al conducto hepático y al conducto pancreático, el conducto colédoco. Esos dos conductos se van a unir en la segunda porción del duodeno y desembocan en una ampolla, la ampolla de Vater. Este es el duodeno, píloro, bulbo, descendente. Acá en el descendente está desembocando el colédoco y el conducto pancreático o de Wilson. Se van a unir justamente aquí en la pared interna del duodeno. No afuera, sino incluso dentro de la pared. Ahí se van a unir los dos conductos y van a desaguar juntos en esa ampolla que es la ampolla de Vater. Es un corte donde podemos ver las 4 porciones del duodeno: bulbo, descendente, el transverso y el ascendente. Parte de este intestino no tiene cubierta, no tiene peritoneo. Es la que está atrás, la que está adherida a la pared posterior, mediante un músculo que tiene su nombre propio, el músculo de Treitz. Este ángulo que forma la cuarta porción del duodeno con la primera porción del yeyuno se llama el ángulo de Treitz. Pero como hay una condensación acá del peritoneo, también se forma un ligamento que va a adosarse a la parte posterior de la pared, ligamento de Treitz. Y como no tiene cubierta en la parte posterior este ángulo, ahí se va a nasosar un músculo que nace del pilar derecho del diafragma y se va al duodeno. De tal manera que el duodeno está fijado mediante un músculo que viene de la pared del pilar derecho del diafragma hacia el ángulo que forma el duodeno como el yeyuno, ángulo duodeno yeyunal. Entonces estamos mencionando que hay 3 elementos que tienen el mismo apellido: un músculo, ligamento, el ángulo y el ligamento. ¿Sí? Ligamento de Treitz, ángulo de Treitz y músculo de Treitz. Aquí como se van a unir el conducto colédoco con el conducto Wilson, y
Y hay segundo conducto del páncreas, que es el Santorini, que es la segunda ampolla. Así se forma la ampolla de váter, ¿ya? Esfínter de Oddi es este orificio, esfínter de Oddi, y la ampolla es la unión de los dos conductos. ¿Qué diferencias hay entre yeyuno e ilio? El yeyuno va a tener un diámetro mayor, va a ser más grueso. Su pared va a ser mucho más gruesa. Va a tener diferente irrigación, va a tener menos arcos, pero más grandes, arcos arteriales más grandes que el ilio. Si ustedes cogen dos porciones de intestino equidistantes para compararlo, brutalmente ustedes podemos compararlo con un cordurón con una cena. Así de diferentes es. El yeyuno es mucho más grueso, tosco. ¿Por qué? Porque tiene una capa mucosa muy amplia. Son como si fuesen abanicos que se unen entre sí. Y eso ustedes van a conocer como absorción alta. ¿Por qué? Porque disminuye el fluido. ¿Para qué? Para que se puedan absorber las sustancias de cadenas cortas. Esos flejes, esos pliegues mucosos se interdigitan para disminuir el paso de los alimentos. Disminuyen la velocidad del paso de los alimentos y se absorben las cadenas cortas. En cambio, el ilio va a tener una mucosa muy suavecita, por eso que los comparamos con la cera. Entonces, en esta porción se van a absorber los alimentos de cadenas largas, los ácidos grasos, las vitaminas, las proteínas. ¿Sí? Por eso ustedes van a conocer qué cosa es una absorción alta y qué cosa es una absorción baja. Generalmente el yeyuno lo vamos a ver en la parte del mesogástrico, acá, la parte central y alta. Debajo del estómago, ahí va a estar la porción del yeyuno, la parte más gruesa, más ancha, que tiene mayor diámetro, pero tiene menos luz. Como el doctor está equivocado, dice, bueno, más ancha, pero tiene menos luz, justamente por los pliegues muscosos que se interdigitan. ¿Sí? Entonces, eso le va a dar menos luz, porque se van a ver imbrincado la mucosa. ¿Eso para qué? Para disminuir el tránsito. Y este es el ilio. El ilio va a terminar aquí en el intestino grueso. Lo va a labrar en su tenia interna, lo va a labrar el ilio para ingresar. Le pide permiso. Tiene que, primero lo abre longitudinalmente, después transversal, e ingresa. Así vamos a ver al yeyuno e ilio. Esto desdoblándolo en forma figurada, ¿no? Todas estas ramas arteriales se llaman intestinales, a todas. ¿De dónde emerge? De otra gran rama que tiene la aorta, de la mesentérica superior. Es la segunda rama grande que da la aorta para irrigar a los órganos de las vísceras intraperitoneales. Esa arteria se llama la arteria mesentérica superior. La primera rama de esta arteria va a ir a irrigar la cabeza y el duodeno. Recuerden que sale una pancreato duodenal superior. De aquí va a salir la pancreato duodenal inferior.
de que va a ir a la cuarta y a la tercera porción. Del tronco celíaco salía la hepática común, de la hepática común salía una rama que se llamaba la gastroduodenal, de esa gastroduodenal salía la pancreatoduodenal, que se hablan dos ramas, y de aquí de la arteria mesentérica superior salen dos ramas inferiores que van a ser un circuito arterial, pancreatoduodenal superior del tronco celíaco y la pancreatoduodenal inferior de acá de la mesentérica superior. Por eso termina de irrigar la parte de los supramesocólicos y empezamos con los inframesocólicos. Las ramas yeyuno-iliales o simplemente arterias intestinales. ¿A qué nos estamos refiriendo? A todas las arterias que van a irrigar el intestino, al yeyuno e ilio. Ustedes se dan cuenta aquí que miren los arcos arteriales para llegar al intestino. Aquí desde el yeyuno hay uno o dos arcos nada más, y de ahí salen los vasos cortos o vasos rectos, así que por queja. A esa parte donde llega primero las arterias se llama borde mesentérico, y lo que está lateral o externo está antimesentérico. La parte libre, que sea lo que está unido, es el mesentérico. Mesenterio, ¿qué cosa es? Todo este abanico que va a irrigar, va a nutrir al intestino delgado. En el intestino delgado solamente hay el mesenterio, uno solo. En el intestino grueso vamos a ver que cada porción tiene su meso. Y la diferencia entonces, hemos visto que es el diámetro, ¿qué más? La luz, el grosor, el largo, el grosor y los arcos arteriales. Los arcos arteriales son mucho más grandes aquí en el yeyuno y mucho más pequeños y de mayor número en el ilio. Ahí está. Yeyuno iliales. Pero esas no son las únicas ramas de la arteria mesentérica superior, sino que va a terminar en un tronco. Miren, ese tronco que va a terminar en la parte distal del ilio, va al ciego, va al apéndice y también al colon ascendente. Ese tronco se llama el tronco ilio biseco apéndico cólico. Ilio porque va a la parte terminal del ilio. Biseco, dos al ciego, un apéndice y otra en la parte proximal del colon ascendente. Cólica inferior, la que se llama. ¿Sí? Puede haber una cólica derecha. Puede haber una cólica derecha. O de lo contrario, solamente hay la cólica media, que se dirige hacia el ángulo hepático. Repito, en algunas personas hay una cólica derecha que se va al colon ascendente, pero siempre vamos a encontrar una cólica media que se dirige al ángulo hepático y se subdivide en dos, en una descendente y una transversa. ¿Ah? La cólica media es una descendente y otra transversa. ¿Sí? Ahí termina de ramificarse la arteria mesentérica superior. Repito entonces, la arteria mesentérica superior, después de dar las ramas para completar la irrigación de la cabeza del páncreas y las dos versiones distales del yeyuno, van a comenzar a dar ramas izquierdas, que son las yeyuno-iliales, y derechas, que se va al colon ascendente y hacia el ángulo hepático. Ninguna de estas arterias que se dirigen al colon van directamente a dar sus ramas al colon, sino primero forman un arco. Forman un arco y de ese arco salen las ramas cortas. ¿Sí? Las ramas rectas, perdón, las ramas rectas. Se forma primero este arco y de este arco salen las ramas. ¿No?
al final vamos a ver que desde acá, desde el ciego hasta el recto, va a haber un gran arco, un arco arterial. Ese arco arterial desde aquí, desde el ciego hasta el descendente, hasta el sigmoides, se va a llamar el arco de Drummond. Y después hay otros arquitos pequeños, por ejemplo acá, este arco del líquido secoapénico cónico, que es una zona de riesgo, especialmente para los cirujanos. Si uno liga esa arteria, deja de irrigar a todos estos elementos que les mencionaba: al ilio distal, al ciego, al apéndice y al colon ascendente. Entonces uno tiene que saber, en el caso que está haciendo una cirugía, saber que existe esa encrucijada. Es el punto crítico de Teres acá, punto crítico de Teres, en ese tronco. Entonces, mesentérica superior hasta la mitad del colon transverso. Territorio de la mesentérica superior, todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, hasta la mitad del colon transverso, a través de la arteria alcohólica media. Estas son las diferencias de yeyuno, miren. La serosa es el peritoneo, la subserosa, la muscular, la longividal externa, la circular interna y la submucosa y la mucosa. La mucosa tremendamente amplia, tremendos pliegues mucosos que se superponen. Muchas veces, cuando hay hipertrofia de estos pliegues, produce la atresia intestinal. Pero esto es porque hay un efecto de irrigación. Válvulas de Kerki también se llaman estos pliegues, ¿ya? Válvulas de Kerki. Y este es el ilio. ¿Han notado la diferencia de la mucosa o no? ¿Sí? Miren la mucosa acá, prácticamente lisa. Entonces parece una cerita cuando uno lo palpa, externamente parece una cera. Es un guante de seda que uno está palpando. En cambio, acá, miren, ustedes lo palpan, es grueso. Entonces, ¿para qué es esto? Para que se absorban las sustancias de cadenas cortas. Y acá, las cadenas largas. Hay más remanso para que puedan absorberse. Y este es el intestino grueso. ¿Qué cambios ha habido entre el intestino delgado y el intestino grueso? Hay pliegues fecales. Va a tener su peritoneo, va a tener su capa longitudinal, va a tener su capa circular, igual que el intestino delgado. Pero ¿qué pasa con la capa longitudinal de los músculos? Se ha condensado en 3 cintas. Esas cintas se llaman tenias. Hay 3. Una con el meso, por donde se irriga, por donde se alimenta, por donde se nutre, por donde se inerva. Meso, lo que lo sostiene a la pared, eso se llama meso. Ligamento lo puede sostener, pero no tiene elementos nutritivos, no tiene vasos, no tiene nervios. ¿Qué cosa es un ligamento? La condensación del peritoneo. También lo puede adherir o fijarlo a la pared, pero el meso tiene elementos que lo van a nutrir, que lo van a irrigar, que van a regresar los elementos de sangre. Sangre arterial, sangre venosa y linfáticos que regresen. Y los nervios que van a inervar. Entonces, eso es meso. El meso tiene elementos que van a inervar, irrigar y retornar sangre venosa y también linfa. En cambio, un ligamento solamente la condensación del peritoneo. ¿Sí? Hay diferentes meso y ligamento. Entonces, el colon transverso o el colon se diferencia del intestino delgado
porque su capa longitudinal se ha condensado en 3 cintas. Una cinta libre, que lo vemos acá como si fuese una pista, ¿sí? La libre, una posterior que no lo vemos en este momento, ni tampoco estamos viendo la interna, pero la interna es la que lo va a fijar o que lo va a nutrir. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? La tenia libre es esta, la que vemos. La posterior lo estamos viendo, en este caso lo estamos viendo porque está yendo hacia la parte superior. Pero esta es la tenia libre ya. Esto no lo vemos en este momento porque está descubierto. Esto generalmente está cubierto. ¿Por qué? Porque el epíplomo que nace del estómago y otra hoja que nace de acá va a cubrir a todas las vísceras. El epíplomo mayor tiene como un delantal con 2 hojas, una superior que nace del estómago y otra inferior que nace del colon transverso. Entonces, ahí regresa. Ciego, no tiene salida. Colon ascendente, colon transverso, descendente, sigmoides, recto. ¿Dónde termina el colon? El colon termina cuando la capa longitudinal comienza a distenderse, comienza a cubrir toda la superficie del intestino. Allí termina el colon y entonces continúa el recto. ¿Por qué se producen estas depresiones y estas abolladuras? Porque no hay músculo longitudinal en esa parte. ¿Sí? Porque no hay músculo longitudinal en esta parte, se producen estas abolladuras y estas saculaciones. Saco y depresiones. Austras, la depresión, y saculación, la prominencia. Austras, la depresión, y saculación es la prominencia. Austras, la formación de sacos o falta las tenias. Y las apéndices, hay unos apéndices epiploicos que son unas bolsas de grasa. Estas bolsitas, como si fuesen aretes, son los apéndices epiploicos. Y el apéndice secal es otra cosa. Es una condensación de las 3 tenias, pero tiene su luz propia. Miren, tiene su propio mesoapéndice, tiene su propia arteria, tiene un espacio, un orificio de entrada y de salida. Por eso que se produce la apendicitis, porque cuando hay proceso inflamatorio de la luz, se cierra este orificio de entrada y de salida, y las bacterias, como son gram negativas, anaerobias, no necesitan oxígeno para multiplicarse, y se multiplican más rápidamente porque justamente tienen un medio adecuado. Entonces se erosiona la mucosa y después la serosa y puede llevar a una peritonitis por una perforación. Aquí entonces hemos dibujado hasta dónde es recto o colon y dónde empieza el recto. Aquí termina el recto, miren. Termina aquí la tenia y comienza la pared externa a divulsionarse, abrirse, a cubrir toda la superficie. Ahí termina entonces el colon y empieza el recto. Este es el tercio superior del recto
y estos son los dos tercios inferiores, el medio y el tercio inferior. El recto solamente la parte superior tiene peritoneo. Los dos tercios inferiores ya no tienen peritoneo. Entonces la longitud del intestino grueso, el ciego de 5 a 7 centímetros, el ilion penetra dentro de la tenia interna, dentro de la tenia donde está el meso, colon. Cuando está fijando al colon, ahí por esa tenia va a ingresar el ilion distal para formar la válvula iliocecal. Es una válvula unidireccional, solamente ingresa, pero no retorna. Direccionalmente nosotros podemos hacer que retorne el contenido por presión. A veces tenemos que hacer estudios contrastados de colon y entonces aumentamos la presión. En ese momento podría abrirse la válvula por presión, pero generalmente es unidireccional, de izquierda a derecha. Es de la válvula. ¿Dónde está labrada? En la tenia interna. La tenia libre nos sirve a nosotros de punto de referencia para encontrar el apéndice cuando no está libre, así. Excepcionalmente encontramos así la tenia que nos está diciendo: hola, ¿cómo estás? Generalmente está escondida, está retrocecal y a veces está subserosa. Pero ¿cómo lo diferenciamos? Traccionamos acá la tenia libre, nos suspendemos el ciego y ahí vamos a encontrar el apéndice. Si no tenemos como punto de referencia eso, nos podemos perder. El apéndice va a variar dependiendo de la edad. Generalmente el adulto es más pequeño que el niño. El niño puede tener un apéndice de 15 centímetros, pero en el adulto ya se reduce. Porque su función del apéndice es algo parecido a la función de las amigas paratinas, así de defensa, pero como el adulto ya no ejerce esa función, es pequeña. Entonces les he dicho que todos los elementos que van a fijar al intestino delgado y que le sirve de nutrición se llama mesenterio y que va de izquierda a derecha, desde la 12ª vértebra hasta la unión sacro iliosacra. Derecha, acá, y así en oblicua, eso se llama mesenterio. Pero cada porción del intestino que está unido a la pared del intestino grueso se llama meso ciego, meso apéndice, meso colon transverso, meso colon ascendente, meso sigmoides. Cada porción del intestino grueso entonces va a tener su propio meso. Y el mesenterio es exclusivamente para el intestino delgado. Tenia libre, apéndice sacal, sigmoides, desde la articulación sacroiliaca izquierda hasta donde se encuentre el recto. ¿Cuáles son las porciones más variables en el intestino grueso? El colon transverso y el sigmoides. Va a depender de la constitución anatómica y también de lo que comamos. Gente de altura que se alimenta de granos se va a hipertrofiar el colon sigmoides y puede haber hasta pólvulo de sigmoides, justamente porque se acumula bastante los residuos y entonces puede haber un pólvulo. El colon ascendente de 12 a 20 centímetros dependiendo de la constitución anatómica. El ángulo derecho se llama ángulo hepático. Va a girar a la izquierda
Este es el colon transverso. Y luego al final del colon transverso se va a ir hacia el vaso. Se llama ángulo esplénico. Se va a unir con la cola del páncreas, se va a unir con el vaso y se fija en la pared posterior. Miren la irrigación del intestino grueso. ¿Quién irriga el intestino grueso? Ramas de la mesentérica superior, la rama derecha de la mesentérica superior, y de acá las ramas de la arteria mesentérica inferior, que tiene dos grandes ramas. Esta es la cólica izquierda y esta es la sigmoidea. La sigmoidea va a tener también una rama exclusivamente para parte proximal del recto. Se llama la rectal superior o hemorroidal superior. Este es el otro punto crítico que tiene el cirujano. El punto crítico de acá era de acá era de qué doctor? De Sudeck. Punto crítico de Sudeck. Teres acá en la proximal y Sudeck en la parte distal. Si nosotros ligamos esta arteria, ¿qué pasa con el recto? Se necrosa, ¿no es cierto? Si nosotros ligamos acá este tronco, ¿qué sucede? Se necrosa el ilio distal, se necrosa el apéndice, se necrosa el ciego y la parte proximal del colon ascendente. Entonces, repito, miren, este es un resumen de lo que es la irrigación de la parte, los órganos inframesocólicos. ¿Por qué inframesocólicos? Porque está debajo del colon transverso. El meso es el meso del colon transverso, es el meso del colon ascendente, es el meso del ciego y el meso del apéndice. Acá meso del colon descendente, del sigmoides, y acá el recto. Solamente la parte proximal del recto tiene meso. Solamente la parte proximal del recto tiene meso. Esto ya no tiene meso. Tercio medio del recto y tercio distal del recto ya no tiene meso. Tiene su propia arteria. Entonces, en la mesentérica superior hay ramas derechas que van al tronco ilio mesentérico-cólico, la cólica derecha y luego la cólica media. Esa es infrecuente, no necesariamente lo encontramos en la cólica derecha. Pero miren, ninguna de estas arterias va directamente a la porción del intestino grueso, sino que primero se va a formar estos arcos. ¿Ya? Se van a formar estos arcos y de estos arcos recién van a salir cada una de las porciones, son los vasos rectos. Desde acá entonces, desde aquí hasta acá, se llama el arco de Drummond. Todo este arco se llama arco de Drummond. Y la unión de la cólica media con la cólica izquierda es el arco de Río Lano. La unión, la anastomosis de la cólica media con la cólica izquierda, arco de Río Lano. Es una repetición. Está seccionado al colon transverso para poderlo ver, la unión de las cólicas, cólica media con la cólica izquierda. Acá para los sigmoides y la parte distal de la mesentérica inferior para el recto superior, que es la rectal superior o hemorroidal superior. Aquí tiene el tronco iliomesentérico-cólico, la parte terminal de la arteria mesentérica superior. Este es el retorno venoso. El retorno venoso del abdomen, todo va a confluir en la vena porta. Todo el retorno venoso de los tres grandes arterias del tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior, todo va a drenar a una gran vena y esa vena va a ingresar al hígado y del hígado ya no regresa al abdomen, sino va a salir hacia la vena cava superior.
vena cava inferior, ¿no? Y acá ingresa al hígado y del hígado ya no regresa acá a los abdomen, sino se va a la vena cava inferior, que lo está esperando atrás. Es un poste que está detrás del hígado para recibir justamente las venas suprahepáticas. ¿Cómo se forma la vena porta? ¿Cómo se forma la vena porta? El principal afluente va a ser la vena mesentérica superior, también le llaman mesaraica superior. Vena mesaraica superior, ¿qué cosa recoge? Todo el retorno venoso de las arterias iliares, yeyuno-iliares y del colon derecho. Entonces la vena mesentérica superior. Además se va a unir con otro tronco que viene del vaso, la esplénica y todo lo que irrigó la arteria mesentérica inferior, desde el recto superior, de la rectal superior, sigmoidea, descendente y cólica izquierda. Todo eso forma la vena mesentérica inferior y forma ese tronco espleno-mesentérico. Ese tronco espleno-mesentérico se va a unir aquí detrás del páncreas, de la cabeza del páncreas, y forma la vena porta. Y la vena porta va a ingresar al hígado y se va a subdividir muy semejante a la división de la arteria hepática. La arteria hepática se divide y la vena porta se va a dividir. Y van a ingresar al hígado. Las dos van a ingresar por el hilio hepático. ¿Y qué cosas salen del hígado? El conducto, los conductos hepáticos y el conducto colédoco. Salen los hepáticos y forman el colédoco. Entonces ingresa al hígado todo el retorno venoso, todo el retorno de la sangre que fue por la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y también del tronco ciliaco. Y acá que fue al vaso y al páncreas. Y forman este tronco espleno-mesentérico y luego tronco espleno-mesentérico con la mesentérica superior forman la vena porta que va a ingresar al hígado. Y toda esta sangre que ingresa al hígado no retorna al abdomen, sino va de frente a la vena cava inferior o las venas suprahepáticas. Ahí está. Es un resumen del retorno venoso. ¿Cómo se forma la vena porta? Mesentérica superior, mesentérica inferior, tronco espleno-mesentérico y acá, detrás de la cabeza del páncreas, se va a formar la vena porta. Miren, está recogiendo toda la sangre que fue a irrigar tanto al hígado, al estómago, al esófago, al páncreas, al vaso, duodeno. De esas tres grandes arterias se va a resumir toda la sangre aquí en la vena porta y ingresa al hígado para salir por las venas suprahepáticas. Este es el meso. El epiplo mayor nace de acá del estómago, la primera hoja, y la segunda hoja de acá del colon transverso. Entonces, forma este epiplo que protege a las vísceras. Antes, para poder entrar a este espacio detrás del estómago, teníamos que ir por el hiato de Whistler, por detrás del pedículo hepático. Ahora se abre el epiplo y se ingresa a la cavidad. Esto sería la parte posterior del estómago. Y aquí, ¿quién está? El páncreas. Esta es una repetición de lo que hemos mencionado. La cólica media se va a dividir en una rama derecha y una inferior, derecha. La derecha va a bajar al colon ascendente y la transversa se va hacia el lado izquierdo. Yeyunos biliares, ilio, tronco bilio, sepopénico cólico, cólica media,
Le dije que la cólica izquierda no era tan frecuente. Acá no tenemos la cólica derecha. Acá tenemos el tronco iliopsíquico cólico y tenemos la cólica media. Acá está la derecha, sí, está la derecha, parecía la cólica media. Ahí está la cólica media, se va a dirigir, se dirige hacia el ángulo hepático, pero no llega directamente, sino que se ramifica en dos, en una descendente y una transversa. Lado izquierdo y la sigmoidea, ¿no? Esto para recalcar que el colon sigmoides y el colon transverso son los dos segmentos más dispares. A veces en algunas personas muy gorditas podemos ver el colon transverso hasta en el pubis. Desciende tanto que se elonga mucho. Y el sigmoide puede producir incluso hasta un mórmulo. La parte proximal. Mesentérica superior, que ha seccionado los vasos ciliares, acá es el tronco iliopsíquico cólico. Y acá no hay cólica derecha, cólica media, ¿no? Cólica izquierda, de la mesentérica inferior, la descendente y la sigmoidea. De la sigmoidea sale la hemorroidal superior o rectal superior. El resto lo va a ver el pelvis, ¿no? Entonces, este es un resumen de las arterias que hemos visto. Esta es mesentérica inferior, Sí, pues. cólica izquierda, que va al sigmoides, y esta es la rectal superior o hemorroidal superior. Punto crítico de Sudeck. Ahí está, todo el conjunto de arterias de la parte inframesocólica. Cólica mesentérica superior y acá detrás está la mesentérica inferior, esta es la cólica izquierda. Acá está con el intestino delgado que está cubriendo la mesentérica inferior y acá está descubierto, acá está la mesentérica inferior. Desde la rectal superior, sigmoidea, descendente, cólica izquierda. Y acá la cólica media, con la rama transversa. Este es el arco de Riolano. Retorno venoso de las dos arterias, mesentérica superior, mesentérica inferior, y también el tronco celíaco, todo este tronco celíaco. Todo lo que hemos visto es inframesocólicos intraperitoneal. Vamos a ver los órganos retroperitoneales, están cubiertos por el peritoneo y que no lo vemos cuando abrimos el abdomen. Recién cuando estamos detrás del retroperitoneo vamos a ver a los riñones. Son dos, el derecho e izquierdo. Generalmente el derecho está más bajo, ¿por qué? Por la presencia del hígado. Y están apoyados sobre los músculos psoas de la pared posterior. En la pared posterior hay músculos. Tenemos los músculos psoas que van hacia el miembro inferior y los pilares del diafragma. Laterales a esto tenemos el músculo cuadrado lumbar. Los riñones entonces son dos órganos, su diámetro mayor varía de 5 a 14 centímetros, está cubierto por una grasa, una cápsula de grasa, que es la cápsula de Gerota. Como es un elemento que está constantemente dilatándose y encogiéndose, tiene que estar bien protegido. Por eso que tiene la cápsula fibrosa de Gerota, que lo protege y lo ubica, lo mantiene adherido hacia la pared posterior. ¿Quiénes lo irrigan?
tiene sus arterias, que son las arterias renales, que salen directamente de la aorta y van a irrigar. ¿Cuál es la arteria renal más corta? La izquierda. ¿Cuál es la más larga? La derecha, porque tiene que cruzar la columna vertebral. El retorno venoso es diferente. Como tiene que llegar a la vena cava inferior, la vena renal izquierda tiene que cruzar la línea media. En cambio, la derecha va de frente nomás del lado derecho a la vena cava inferior porque va por el lado derecho. Entonces las arterias no son del mismo tamaño. La arteria renal izquierda es más pequeña, la renal derecha es más larga, pero las venas es al revés. La que es la más corta tiene que ser más larga porque tiene que cruzar la línea media. En cambio la derecha es más corta porque llega a la vena cava que está al lado derecho. O sea, la arteria es por el lado izquierdo y la vena asciende por el lado derecho. Y sobre los riñones hay dos capsulitas, dos pequeñas glándulas, pero que tienen gran valor. Son las glándulas suprarrenales. Son como si fuesen gorritos, muy frágiles, de 3 a 5 centímetros de longitud o de diámetro, pero su irrigación viene una ramita de la aorta directamente, otra de la frénica inferior y otra de la renal. O sea, es tan pequeñita, pero tiene 3 arterias para irrigarla. Y drena solamente con una vena. ¿Dónde es el drenaje venoso de la derecha? Directamente en la vena cava. Y la izquierda va a la vena renal. Por la proximidad de la vena cava, drena directamente la derecha a la vena cava. Y en cambio la izquierda sí drena la vena renal. Así son como si fuesen unos gorritos frígidos en el polo superior, la derecha y la izquierda. ¿Por qué tiene triple irrigación? Porque es una glandulita que produce corticoides y que eso nos ayuda para nuestra diferenciación genital. Y los riñones tienen esta forma, se dice de habichuela o un payar. Un payar tiene un polo superior, un polo inferior y la parte mediana. Cuando hay una sola arteria está mejor irrigada que cuando cada una de estas porciones tiene su propia irrigación. ¿Por qué? Porque la presión de una arteria va a ser mejor cuando es una sola y recién cuando llega al ilio se distribuye. Pero si cada una de estas porciones tiene una arteria, la presión que tiene cada una de esas arterias es menor. La presión es menor, entonces cuando hay una arteria polar superior, una arteria polar inferior. Pero cuando es una sola arteria, tiene mejor irrigación. Miren la diferencia entre la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. ¿Cuál es más larga? La derecha. La izquierda, ¿no? La izquierda es pequeñita. 2 centímetros, está dividiéndose para el polo superior, para la parte media y para la parte inferior. En cambio la derecha, miren, tiene que cruzar la línea media para llegar al riñón. Y la vena es al revés. La vena renal derecha de frente va a desembocar en la cava inferior y en cambio esto tiene que cruzar la línea media para desembocar en la vena cava inferior. La sangre va a llegar a los riñones para filtrarse, para purificarse. ¿Y por dónde sale su excreción? Sale por acá, por el urete. El urete va a formarse aquí en el riñón. Van a haber unos espacios que se llaman los cálices. Cada porción del riñón
va a terminar en un ángulo. Y ese ángulo se llama la papila renal. La papila renal va a desembocar en un cálice menor, y la unión de cálices menores va a formar el cálice mayor. Y ese cálice mayor va a unirse y va a formar la pelvis renal. De la pelvis renal va a continuarse el uréter. Ahí está. Cada una de estas porciones se llama una porción que se llama la pirámide. No, la pirámide renal que termina en la papila. De la papila va a desaguar en un cálice menor, y la unión del cálice menor va a formar el cálice mayor superior, medio e inferior. Y la confluencia de los tres cálices mayores va a formar la pelvis renal, y la pelvis renal va a continuar con el uréter. Corteza medular, columna y pirámide. De la pirámide renal va a nacer la papila, o va a terminar la pirámide en la papila, y la papila es la que va a filtrar la orina. Allí va a terminar la orina, filtrándose la sangre.